En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y proselitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien nos oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy en este domingo estamos celebrando el día de Pentecostés, el día donde 50, esa palabra Pentecostés significa 50 días después de haber celebrado la Pascua. Y Jesucristo antes de irse les hizo una promesa a sus apóstoles, y la promesa fue que les iba a enviar al Espíritu Santo, que no se iban a quedar solos, sino de que el Espíritu Santo, el otro Paráclito, es la manera que lo pone hasta Jesucristo mismo en el Evangelio de hoy, que está en el Evangelio de Juan capítulo 14, donde le dice Jesucristo: yo le rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito, que es casi como esa palabra puede significar consejero, guía, hasta abogado, la persona que te defienda, que camine contigo, para que siempre esté con ustedes, el Espíritu de la verdad. Entonces, y le dice: les ha hablado de todo esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Entonces, esta es la promesa que Jesús les hace a sus apóstoles antes de irse, y en Pentecostés, 50 días después de la Pascua, lo reciben. En el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, es donde nos narra este momento histórico que sucedió, que este es el nacimiento de la Iglesia Católica. Están los apóstoles, dicen que se escucha un gran ruido. Ese gran ruido tiene referencia o soplo, viento, rúa en hebreo, que quiere decir el Espíritu Santo. Ese tiene referencia otra vez al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y también cuando dice el fuego, lenguas como fuego, también tiene referencia al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo sabemos que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo? Esa es la pregunta que yo me hice. Y la respuesta es que sabemos que recibieron el Espíritu Santo porque empezaron a hablar en diferentes idiomas. Y no nomás estaban hablando, como podrán decir muchas veces, tengo el don de hablar en lenguas, pero nadie pues me entiende. No, en ese sentido no era así. Estaban hablando en lenguas, en idiomas, que las personas lo podían escuchar. Por eso nos da la lista de todos estos países en la primera lectura, en Hechos de los Apóstoles, porque cada uno podía escuchar la proclamación de lo que le había pasado a Jesucristo en su propio idioma. Entonces estás hablando de apóstoles que no tenían mucho conocimiento de otros idiomas y en ese momento empezaron a hablar otro idioma. Eso es la manera que podemos saber que el Espíritu Santo esté con una persona, por la manera que empiezan a suceder las cosas. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos en diferentes países sacerdotes, obispos, laicos, personas que pueden hablar en el idioma de las personas de la comunidad, y pues por eso no hay esta necesidad. En aquel tiempo había una necesidad que se expandiera el mensaje en diferentes idiomas, es por eso que sucedió.
Entonces el Espíritu Santo da los dones según la necesidad de la gente, ¿no? De las naciones, para así poder entender el mensaje. Ahora, si los apóstoles quedaron llenos del Espíritu Santo, eso quiere decir que la iglesia desde un principio ha sido guiada por el Espíritu Santo. Y en la homilía de hoy les hacía esta pregunta: ¿creen ustedes que el Espíritu Santo todavía está actuando, guiándonos, que todavía el Espíritu Santo está activo adentro de la Iglesia Católica y en nuestras vidas? Y algunas personas me empezaron a decir que sí lo creían, y la pregunta de seguimiento va a ser: ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo todavía sigue guiando a la Iglesia Católica y nos sigue guiando a cada uno de nosotros? Y en lo personal, en la vida ya espiritual o más práctico también, tanto espiritualmente como en lo práctico, la manera que yo he podido ver al Espíritu Santo actuar en mi vida o en la vida de los que están alrededor mío, especialmente en la parroquia, es cuando le pedimos algo a Dios, hacemos una oración a Dios y luego empezamos a ver las consecuencias de lo que empieza a suceder en nuestras vidas. Ahí es donde empezamos a ver el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por ejemplo, se puede también poner esa analogía, es como el viento, aunque tal vez no lo podemos ver, pero podemos ver que está soplando. Es más, de hecho, Jesucristo también hace esa referencia, ¿no? El Espíritu Santo es como eso, ¿no? Sabemos que está pasando el viento, a veces no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, pero estamos conscientes, ¿no? De que ya está. Así es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces lo vamos a empezar a conocer no tanto directamente, sino por los frutos, las consecuencias. Oramos y empezamos a ver lo que empieza a suceder. Ahí está el movimiento del Espíritu Santo. Hace unas semanas tuve la oportunidad de estar hablando con una pareja que son protestantes, ministros, pastores protestantes. Estaba hablando con el esposo, que él es el pastor, y con su esposa, y estábamos hablando especialmente de este tema, del Espíritu Santo, y ellos me estaban compartiendo cómo ha sido su vida guiada, llevada por el Espíritu Santo. Y mencionaron una cosa que me llamó mucho la atención, porque es muy bueno también ver que el Espíritu Santo puede estar actuando de esta manera, y a veces, muchas veces no le ponemos atención. Y la manera lo que él me dijo fue de que el Espíritu Santo lo estaba guiando a que dejara ese ministerio que había tenido por muchos años para así poder moverse a otro, y que estaba en ese proceso de discernimiento donde el Espíritu Santo lo estaba llevando a otro tipo de ministerio. Y le pregunté, no, pero ¿cómo sabes que el Espíritu Santo te está pidiendo que dejes ese ministerio? Y la respuesta fue: porque se ha estado dando cuenta otra vez de la oración. Si se le notaba que sí era un hombre honesto, que quería tener una relación con Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que empezó a notar que en su ministerio se empezó a secar, que ya no estaban esas gracias que antes tenía. Y que aunque le costó mucho poder aceptar esta verdad, este movimiento del Espíritu Santo, lo aceptó porque empezó a notar de que ya sabía, como ya no era el Espíritu Santo lo que le estaba pidiendo que se quedara ahí, sabía de que su ministerio se iba a empezar a secar, a tener frustraciones, a enojarse. Y en esos momentos pues es muy fácil, lógicamente, pues es la congregación, son los problemas, es esto y el otro, cuando en realidad él se dio cuenta de que era el momento que el Espíritu Santo le estaba pidiendo: tienes que soltar algo, este ministerio, porque te quiero llevar a otro lado. Entonces el Espíritu Santo se empezó a mover de esa manera en su vida. Y es cierto, eso nos puede pasar a muchos de nosotros que estamos en ministerio, cuando tal vez Dios nos llama a movernos a otro lugar. En mi caso, como sacerdote, nos llama muchas veces el señor obispo y necesito que te vayas a tal comunidad, a tal parroquia. Y muchas veces, si nos resistimos, puede ser que nos estemos resistiendo ese movimiento del Espíritu Santo. Y si decimos que no y nos cerramos, es cuando el ministerio, nuestra propia vida espiritual, se empieza a secar y empiezan a haber esas frustraciones, y ya esa gracia esa gracia que Dios quería que pasara a través de nosotros hacia las demás personas, empieza a parar, porque empezamos a pelear en contra de la voluntad del Espíritu Santo y los designios, esa guía. Jesucristo dice: el Espíritu Santo estará con ustedes y les enseñará esos misterios de cómo funciona Dios y dónde Dios quiere que hagamos ministerio. ¿Y cuándo es el momento cuando Dios dice: aquí ya se acabó, aunque hayas hecho un buen trabajo, aquí ya se acabó y quiero que te muevas para otro lugar? Y muchas veces aquí nos cuesta mucho
aceptar que atrás de todo esto sí está Dios, sí está el Espíritu Santo pidiéndonos en muchas de las ocasiones que ya es hora de movernos. Pero ¿por qué? Tú podrás decir, pero si estoy bien en una parroquia, se me está yendo muy bien, ¿por qué movernos? Y la razón espiritualmente hablando atrás de esto, puede que haya también otra razón humanamente, pero la razón espiritual atrás de todo esto es para seguir creciendo y así poder entender que mi vida y mi ministerio están en las manos de Dios y Él sabe mejor dónde más me necesita. Y muchas veces al resistirme otra vez se bloquea la gracia del Espíritu Santo. He notado que las personas que me ha tocado pedirles ese cambio en ministerios, las personas que han sido más dóciles al cambio, al poder entender de que sí, ya estuve en un ministerio por mucho tiempo y ahorita ya Dios me está pidiendo este cambio, y han sido dóciles, son las personas que más han crecido. Lo noto que empiezan a crecer más, empiezan a tener una mejor relación espiritual hasta con Jesucristo y empiezan a notar los frutos, que a eso es lo que voy. Cuando una persona está abierta al Espíritu Santo, se van a empezar a notar los frutos, que va a ser gozo, paz, paciencia, generosidad, benignidad, o sea, mansedumbre, todo ese tipo de cosas. Todos los frutos del Espíritu Santo empiezan a suceder adentro de nosotros por aceptar la voluntad y el designio del Espíritu Santo. Y cuando una persona se cierra, es lo opuesto. Empieza a haber enojo, frustraciones, rencores, todos están mal, es que ya nadie me ayuda, o si empiezan a haber muchas quejas, ya no estoy en paz, ya nada me gusta. Y esos pueden ser señales donde la persona ya se cerró al Espíritu Santo y quedan estancadas. ¿Por qué? Porque no pudieron o no quisieron ver dónde es el Espíritu Santo los estaba moviendo. Y esto lo he podido ver tanto en sacerdotes, en laicos o en diferentes niveles, hasta a veces personas que tienen trabajos donde ya Dios les está pidiendo, tal vez es momento de cambio y no soltar una carrera que tal vez Dios no quiera que estés ahí, que el Espíritu Santo te esté guiando por otro lado y uno se cierre y diga que no. Esto empieza a suceder. Entonces sí va a haber una consecuencia por estar abiertos al Espíritu Santo y seguirlo. Vas a crecer espiritualmente, o va a haber una consecuencia por aferrarme a no querer escuchar y no tener esa humildad de decir, bueno, tal vez sea momento de cambio, aunque me cueste, porque si no, de otra manera, la gracia que tenía que pasar a través de nosotros o que llegue a nuestras vidas, se cierra, te secas. Y es ahí donde van a empezar, lógicamente, muchos de los problemas. Entonces, otra vez, humanamente, a veces podemos decir, no, es el cambio, es que es políticamente, es que pueden ser muchas variables. Pero atrás de todo esto, yo sí creo firmemente que el Espíritu Santo puede usar todo eso, hasta simplemente nuestra humanidad, para llevar su plan a cabo. Y sí, lógicamente, el plan del Espíritu Santo siempre va a ser formar nuestros corazones para que podamos amar, perdonar y seguir a Jesucristo lo más cercano posible, que es lo que le llamamos la transformación en Cristo. Poder decir lo que San Pablo decía, ya no soy yo, sino que es Cristo que vive en mí. Y la única manera para poder llegar a eso es abriéndonos al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hizo que se encarnara Jesucristo en el vientre de María y naciera Jesús. Así es de la misma manera con nosotros, espiritualmente hablando, solamente a través del Espíritu Santo es como podemos entender estos misterios de Jesucristo, esos misterios de la encarnación, de su muerte, resurrección, de su pasión, de su ascensión. Oro que estamos hoy en este día, que estamos celebrando el Pentecostés, para que así podamos entender dónde Dios nos quiere, qué es lo que Dios quiere que hagamos, y también poder entender por la gracia del Espíritu Santo cuándo es el tiempo de decir, es tiempo de soltar este ministerio y moverme al siguiente ministerio que Dios tenga para cada uno de nosotros. Y que Dios Todopoderoso los bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.